Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, de Access History, y el día de hoy vamos a hablar del ingreso básico universal, uno de los temas más importantes hoy en día y que poco a poco irá agarrando más fuerza. Los invito a ser parte de esta discusión para que descubramos qué es el ingreso básico universal, de qué va y cuál es un poquito su historia. Vamos a empezar por lo más básico, vamos rompiendo el término. Ingreso significa recibir dinero o recibir algún tipo de bien. Básico es probablemente la palabra más complicada dentro de este concepto, pero por ahora vamos a dejarlo en las necesidades básicas de supervivencia. Y universal quiere decir que es para todos. De manera que podremos resumirlo más o menos en el dinero que se le da a cada uno de los ciudadanos sin restricción alguna. Ahora, como ya lo dijimos, se ha pensado en el ingreso básico universal como una herramienta que podría, en teoría, poder combatir la pobreza. Y la idea, aunque ha agarrado bastante auge dentro de la última década, la idea no es nada nueva. Tenemos noción de algo parecido al ingreso básico universal. Esto se remonta, por lo menos que sepamos, hasta la antigua Roma, en donde había una propuesta de tener una especie de subsidio en el que se le pudiera dar pan o granos a todos los ciudadanos, para que no les faltara el sustento. Ahora, la oposición a esta idea es también tan vieja como la antigua Roma. Y uno de los principales opositores que se oponían a esta ley del subsidio de los granos era nada más y nada menos que el gran orador Cicerón. Cicerón dice entonces en uno de sus discursos lo siguiente: Cayo Graco propuso la ley del grano. Algunas personas estaban encantadas con la idea porque les daría abundancia sin tener que trabajar. Los buenos hombres, sin embargo, peleamos contra ella, porque pensamos que las masas estarían más bien atraídas a dejar de trabajar, y el Estado y el Tesoro se verían exhaustos. Es más o menos una traducción. Ahora, ya desde aquí vemos el meollo del asunto que sigue vigente hasta el día de hoy. Por un lado, la abundancia, y por el otro lado, el abastecimiento que puede proveer a esta abundancia. Pero vamos primero con lo primero. Veamos un poquito cómo fue evolucionando el ingreso básico universal después de Cicerón. Muchos años después, durante la Ilustración, la idea vuelve a agarrar bastante fuerza. Y entonces, una de las premisas centrales que había sobre el ingreso básico universal durante la Ilustración era la idea de que nadie tiene por qué ganarse la vida, porque esto atentaba contra la idea de los derechos humanos, que simplemente por tener la vida tienes el derecho a existir sin importar tus condiciones económicas, que suena bastante lógico y es una idea que puede ser vigente sin importar el tiempo histórico del que estamos hablando y sigue perfectamente vigente hasta el día de hoy. La segunda idea que tenía también bastante fuerza, sobre la que se basaba el argumento del ingreso básico universal, que por supuesto no ha tenido siempre el mismo nombre, era el hecho de que hay ciertas cosas que son comunes para todos, como el idioma, las instituciones sociales, las leyes, el conocimiento, ¿no? Y entonces las cosas que generen ganancias a partir de estas cosas comunes tienen que compartir parte de las ganancias con los demás, al ser también ellos propietarios parciales de esa ganancia. Y entonces aquí el acceso a ese tipo de ganancias se vuelve un poquito más complicado porque virtualmente todos somos, dentro de esta perspectiva, dueños un poquito de todo. Estas ideas de Ilustración se vieron también muy motivadas por la publicación del libro de Utopía de Tomás Moro, que trabajaba con la corte de Enrique VIII. El libro describe esta sociedad perfecta y en donde la gente realmente no tiene que ganarse la vida ni tiene que trabajar para eso porque hay una abundancia de todo. Un poquito más avanzado el siglo XVIII, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Paine, quiso introducir también una especie de renta básica universal para los ciudadanos de Estados Unidos. El programa que proponía Thomas Paine consistía principalmente en dar a los ciudadanos de Estados Unidos, al momento de cumplir 21 años, la mayoría de edad de Estados Unidos, el equivalente a 15 libras esterlinas. El argumento de Thomas Paine, que se me hace brillante, alega que esas 15 libras, que obviamente no valen lo mismo que las 15 libras del día de hoy, porque no nos alcanzaría para nada, él argumenta que antes de la sociedad todos éramos dueños de todo, ¿no? Un poquito se remonta incluso hasta las tribus nómadas, argumentando que todos éramos dueños de la misma tierra, dueños de los mismos recursos, de los mismos animales. Y que con la llegada de la propiedad privada, que obviamente Estados Unidos eran los que mejor supieron aprovechar la situación,
se nos quitó por naturaleza parte de esa propiedad sobre el ambiente, sobre esta misma naturaleza. Y entonces las 15 libras que proponía Thomas Paine eran un poquito esta compensación a la herencia que nos correspondería sobre la propiedad de la tierra, más o menos. Entonces él un poquito lo proponía más como una especie de indemnización por lo que la propiedad privada nos hizo perder a través del tiempo. Y muchas personas han argumentado que esto de la propiedad privada, que obviamente lleva ya miles de años existiendo en la Tierra, es como de las ideas más interesantes. La persona que pudo hacer creer a otra persona que era dueña de algo fue probablemente la persona más ingeniosa. Entonces la idea estuvo por ahí durante la Ilustración y luego pues el padre fundador, que después no lo pudo llevar a cabo. Y ya después, si nos remontamos al siglo XIX, siglo XX, empieza a haber un empuje mucho más fuerte con esto. ¿Por qué? Porque la industrialización empezó a pujar también mucho más fuerte, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Y entonces esto hizo que la idea de nuevo de el ingreso básico universal estuviera otra vez en boga. Y casi siempre está ligado con la idea de la desigualdad, con la idea de la pobreza, porque entre más empezaba a producirse, más empezaba a abrirse la brecha de desigualdad, ¿no? Y bueno, ni se diga del siglo XXI, los últimos incluso 10 años, 15 años, en donde cada vez está más presente en campañas políticas. Aquí en México, el Chicken Little Ricardo Anaya lo tenía como uno de sus ejes principales, y la medida ha sido adaptada de mayor o menor manera dentro de algunos países. Ahorita también veremos cómo se ha adaptado en algunos países y qué tan puro o no es la idea. En Estados Unidos, por ejemplo, casi logró hacerse por ley cuando Richard Nixon estaba de presidente. Ahora, todavía hoy en día, al igual que pasaba con Cicerón, uno de los argumentos principales que están en contra de la implementación del ingreso básico universal es precisamente el de la abundancia y el del abastecimiento, el de dónde sacar todos los recursos para mantener a la población y darles el ingreso básico universal. Porque aunque en teoría está pensado que ese ingreso básico universal puede de alguna manera volver a alimentar el ciclo económico para hacer más productivas las cosas o que la gente lo pueda invertir, la realidad es que muchas veces cuando se le da dinero tan fácil a la gente, simplemente muchas veces acaba siendo desvirtuado de lo que pudo haber sido, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar a entrar a lo realmente sustancioso del asunto. Por un lado, el ingreso básico universal resulta sumamente atractivo porque por un lado ayudaría a reducir la pobreza en tiempos de crisis, por ejemplo, como estos, ¿no? Se dice que ahorita con la crisis del coronavirus millones de personas estarían entrando en estado de pobreza, y por otro lado, un poquito en la misma línea, ayudaría a cerrar la brecha de desigualdad tan grande que existe. O sea, Jeff Bezos tiene más dinero que algunos países, entonces el ingreso básico universal es precisamente eso, ¿no? La manera de asegurarse que todos los ciudadanos puedan tener y cubrir sus necesidades básicas, porque gran parte del problema que hay hoy en día no es como tal la falta de recursos, sino la distribución de los mismos. El problema de esto es que tiene que existir una serie de condiciones en un estado, en un país, para que pueda lograrse de manera efectiva el ingreso básico universal en su estado más puro. Por un lado, el ingreso básico universal únicamente va a ser posible en países que tengan, primero que nada, un alto grado de desarrollo tecnológico. Y vamos a ver por qué. Los países que han estado más cerca de poderlo implementar son principalmente los países escandinavos. Y esto es porque los países escandinavos no solo tienen muchísima producción en cuanto a recursos. Esta gran producción de recursos les permite tener también un mayor desarrollo tecnológico. Con un mayor desarrollo tecnológico tienen trabajadores que son más especializados. Por lo mismo tienen salarios más altos. Con estos salarios más altos, entonces, la gente obviamente tiene una mejor calidad de vida. Pero lo que se hace después con la combinación de estos tres factores de dinero, salarios y tecnología es que la tecnología permite tener un mayor nivel de automatización. Y de manera más o menos general, eso permite que entonces la gente trabaje un poquito menos. Y entonces, contrario a lo que se cree muchas veces, el tener un mayor grado de automatización, más que hacer que haya una pérdida de trabajos, hace completamente lo contrario, porque hay trabajadores más especializados que están enfocados en estas máquinas y de alguna manera se hace que los robots trabajen para nosotros. Esto permite que a la larga haya un sistema mucho más estable de producción que permite que ahora sí
haya suficientes recursos para que puedan distribuirse en toda la población. Una vez más, esto es un poquito de manera muy teórica, tampoco es que los países escandinavos tengan esto a la perfección, pero son los que más cerca han estado y de manera general es el curso que tendría que seguir un país para poder llegar a la mejor manera de un ingreso básico universal. Y ahora, si llegara a alcanzarse, esto traería muchísimos problemas, porque de alguna manera, si tuviéramos a los robots ya trabajando para nosotros, que sean ellos los que hagan la riqueza para nosotros poder disfrutar de eso, traería también problemas en cuanto al sentido de la vida, ¿no? Tendríamos muchísimo tiempo dedicado para el ocio y para nuestras cosas, y si ahorita, por ejemplo, con la cuarentena nos estamos dando de topes, uno de los argumentos en contra es que los humanos perderían un poquito de ese sentido y de esta brújula en la vida, que tendríamos demasiado ocio y un poquito más de libertad y no sabríamos qué hacer con ella. Ya dejamos de lado la parte tecnológica. Aparte de eso, tiene que haber también un aparato burocrático y fiscal que soporte esta superproducción que hay y que sea capaz de hacer la distribución entre todos los ciudadanos. Por eso, también este tipo de países escandinavos a los que nos referíamos son los más probables de poder hacer esto porque son los países que generalmente cobran más impuestos y a mayor recaudación de impuestos hay un mayor pozo del que el gobierno puede disponer para empezar a distribuirlo entre sus ciudadanos. Porque esto también se refleja con mejores beneficios sociales, ¿no? Universidades gratis, sistemas de salud gratuitos, etcétera, etcétera. Y aquí en México pues tenemos un poquito a lo mejor de eso porque el seguro social pues no te cuesta y las universidades públicas en teoría son gratis. Entonces básicamente esto es que a un mayor nivel de dinero acumulado que hay puede haber un mayor nivel de bienestar social. Entonces, en un país en donde los aparatos fiscales no son suficientemente fuertes, no van a poder soportar el distribuir dinero para todas esas personas y no van a ser efectivos en materia de recaudación, porque el dinero solamente va a estar moviéndose pues, de aquí para acá sin aumentar realmente la producción que hay. Y eso es uno de, como en México, ahorita que están moviendo nada más de un instituto para otro. O sea, recortando de un instituto para dárselo a otro, en vez de generar más para que haya más para todos. Eso entonces trae un problema también muy grande, principalmente en América Latina y en muchos otros países, y es el de la informalidad, el de la economía informal, el del vendedor que está en la calle. Obviamente las personas tienen que ganarse el pan de cada día, sin embargo, para poder llegar a un ingreso básico universal, el sistema fiscal tiene que ser lo suficientemente fuerte como para abrazar a todas las personas y que todas las personas contribuyan en la economía, ¿no? Y tiene que ser un sistema entonces en donde sí haya este tabulador, en donde pues si ganas esto, pues a lo mejor no tienes que pagar, pero todas las personas tienen que estar inscritas en este sistema y la realidad es que hoy muchas personas no lo están. Entonces eso genera el problema de que es gente que no está contribuyendo con los impuestos por un lado y por otro lado que hay muchísimas personas que no pueden gozar de los beneficios sociales que estar dentro del sistema ofrece. O sea, los impuestos más o menos deberían ser en teoría algo así como la suscripción que uno paga por vivir el país en el que está. No, uno tiene 18 años, 20 años de prueba gratis y ya después uno tiene que pagar su suscripción a través de los impuestos para poder disfrutar de los beneficios que ofrece. Ahora aquí en México se trató más o menos de hacer un poquito esto. Sin embargo, el problema fue que aunque el SAT sí se está haciendo mucho más perro, únicamente se está haciendo mucho más perrucho contra una clase alta y una clase media y no se hace un esfuerzo por integrar a esta informalidad dentro de la economía formal para poder tener ya todos dentro del mismo aparato. Entonces los únicos que acaban siendo un poquito más perjudicados es la clase media. Una vez más, el tener un sistema fiscal tan fuerte y tan eficiente sí es una buena idea, sin embargo, antes tiene que acabarse un poquito con la informalidad, de tener a todos en el sistema, dejar que empiecen a conocerlo y ya después empezar a hacerlo mucho más duro. Pero bueno, supongamos que ya en un universo paralelo, la 4T resulta exitosa y ya no existe la informalidad y todos pagan sus impuestos. Y están en buenos términos con la industria privada y no hay crisis y todo bien y hay producción. Viene probablemente la parte más difícil dentro de este debate del ingreso básico universal y es lo que comentaba un poquito al inicio, ¿qué vamos a encapsular dentro de la palabra básico? Ya dijimos que es ingreso básico universal. Sigue la discusión de ver qué vamos a poner dentro de básico. ¿Es únicamente la canasta básica? ¿Incluye educación? ¿Incluye el internet? Que hoy ya se habla de que es incluso hasta un derecho humano. ¿Qué va a ser entonces lo básico que el gobierno va
a proveer a todos los ciudadanos. En estricta teoría, lo que se ha estado manejando en los últimos años con el ingreso básico universal es que cubre por lo menos el salario mínimo para todos los ciudadanos, ¿no? Bajo la teoría de que el salario mínimo que ponen los países está pensado que ese dinero cubre las necesidades básicas de supervivencia de los ciudadanos. Pero si vemos en México, aunque el salario mínimo sí ha subido como un 20% en el último par de años, el salario mínimo está como en 123 pesos diarios. Eso nos da un total mensual de 3.600, más o menos. 3.690, casi. 3.690 pesos al mes. Nadie puede cubrir absolutamente nada con eso. No puedes pagar una renta, no puedes alimentar a una familia ni siquiera de 3 personas con ese dinero. Entonces entra la siguiente discusión muy grande de qué va a ser el básico, ¿no? O sea, si el salario mínimo no lo cubre, pues hasta dónde tendrías que levantar la línea. Vamos a compararlo, por ejemplo, con Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos varía por estado el salario mínimo, la línea de pobreza más o menos está fija dentro de abajo de los $1,000 por mes. Ahorita son como 22,000 pesos al mes. La diferencia es casi 7 veces más grande de lo que se tiene en México. Y esto es porque en esa línea de Estados Unidos hay incluso un muy chiquito espacio para actividades de ocio. Ahora, eso no significa tampoco que Estados Unidos tenga 6 veces más necesidades que nosotros o que las necesidades sean diferentes. Finalmente, si todos somos humanos, deberíamos tener, en teoría, más o menos las mismas necesidades. Pero gran parte de esto tiene que ver con que en la Constitución de Estados Unidos está que sus ciudadanos tienen también, por ley, este derecho a estar en busca de la felicidad. Y ahora entonces, una de las maneras que han salido para contrarrestar este tipo de situaciones es la forma del subsidio, que si bien a lo mejor el Estado no te va a dar el dinero directamente, pues entonces te va a dar algunas cosas gratis para compensar un poquito esa situación, ¿no? Y puede ser desde el seguro social, la educación, te puede dar entonces a lo mejor servicios de internet, te puede dar una serie de servicios, el transporte público, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya en México está un poquito el servicio social y un poquito la educación, entonces ahí la llevamos, ¿no? Porque entonces en teoría pues, son cosas que no tendría uno que pagar en la totalidad con el salario, ya sea porque no le alcanza o etcétera. Porque si lo comparamos con países precisamente como Estados Unidos, en donde es todo libre mercado, pues las personas tienen que pagar esas cosas de su bolsillo, ¿no? Tanto el seguro social como la educación, todo tiene que salir de tu bolsillo. Y de otra manera, pues ya el Estado te está dando un poquito de ayuda en esa parte. Pero bueno, supongamos que ya para la sexta T, ya tenemos salarios tan competitivos como los de Estados Unidos. Sigue entonces la pregunta de ¿qué vamos a incluir dentro de lo básico? Esa pregunta entonces sigue abierta y decir, bueno, a lo mejor si damos el internet y entonces ¿qué onda con la telefonía celular? Y entonces el transporte y todo. Y entonces vamos viendo porque cada vez tenemos más comodidades y cada vez empezamos a empujar más este límite de lo que consideramos básico para la supervivencia hoy en día, ¿no? Tanto el ocio, el internet, la educación. Entonces cada vez empezamos a empujar más el límite y entonces pues el ocio, ¿qué tipo de actividades van a estar ahí? Los viajes son esenciales, no son esenciales. Entonces también llega la parte de sí debería esta parte básica expandirse, pero ponerle un tope, ¿no? Por ejemplo, con Jeff Bezos debería tener un tope en su acumulación de capital o debería seguir pudiendo ser completamente libre. Entonces, como vemos, el planteamiento es muchísimo más complicado de lo que podría parecer a simple vista. Si por alguna razón de otro universo paralelo hubiera ganado el PAN la presidencia, que está tan fracturado que jamás iba a ganar, el planteamiento es muchísimo más complicado de lo que se dice simplemente de dar dinero. Tiene que ser algo sumamente premeditado y tiene que haber una serie de condiciones que el país tiene que tener para que realmente sea efectivo y no muera en el intento. Sobre todo porque el ingreso básico universal en su forma más pura va directamente en contra de uno de los argumentos de la economía moderna, el del libre mercado, porque en el ingreso básico universal el Estado tiene prácticamente el control total de la economía, desde el sistema de recaudación hasta el de la centralización y la distribución. Entonces choca completamente con la idea del libre mercado que simplemente se queda hasta el nivel de producción y ya de ahí en más no hay más. Entonces difícilmente uno de los estados o de los países que hoy son supercapitalistas podrían tratar de adoptar estas medidas porque chocaría contra eso. Por lo mismo, hoy en día no hay por ley un país que tenga un ingreso básico universal. Hay ciertos intentos y ciertas adaptaciones. Por ejemplo,
En Alaska, que es un estado productor de petróleo, lo que se hace es que de las producciones de petróleo anuales se reparte a cada uno de los ciudadanos una especie de porcentaje de ganancias, un poquito bajo la idea de Thomas Paine, diciendo pues están en Alaska, todos somos dueños del petróleo, ¿no? El recurso es de todos los alascanos, entonces pues ahí les va lo que le corresponde de lo que se sacó este año. Y algunos países en Europa han tratado de hacer adaptaciones. Finlandia hizo durante un tiempo una prueba piloto con un ingreso básico universal en una región controlada para ver si después se podía hacer en una escala más grande. Y en el 2019 fracasó este experimento porque se encontró que realmente, como hablábamos hace rato, hace a las personas menos felices y les quitaba un poquito de este propósito de vida, de ya tener todas las cosas y no tenían mucho por lo cual pelear dentro de su día a día, ¿no? Algunos países, en Holanda, por ejemplo, no es precisamente un ingreso básico universal, pero si estás inscrito en la universidad, el gobierno te da dinero para que no tengas que preocuparte por otras cosas y te enfoques en tus estudios. Canadá hizo también un experimento en el que ahí se da únicamente dinero a un sector muy marginal de la población. Y otro de los acercamientos más intensos que hubo fue 2016 en Suiza, paraíso fiscal y hogar de muchísimos millonarios y lavado de dinero, en donde se hizo un referéndum a nivel nacional para ver si se instauraba el ingreso básico universal. Suiza sí tendría prácticamente todas las condiciones para poder adoptar el ingreso básico universal, y sin embargo casi el 80% de la gente votó en contra de adoptar el ingreso básico universal. ¿Por qué? Porque a lo mejor precisamente va en contra de esta parte del libre mercado. En fin, ya está demasiado largo este video, entonces vamos a empezar a ya cortarlo por aquí. Cada vez vamos a oír más de este tema en campañas políticas, en la calle. Va a ser un tema del que se va a escribir muchísimo y es muy importante ser parte de esta discusión. Entonces, por un lado, les agradezco muchísimo formar parte de la discusión conmigo. Y por otro lado, cuando empecemos a escuchar de eso, va a ser muy importante estar bien empapados al respecto, porque muchas veces se va a tratar de pintar al ingreso básico universal con tintes demagogos, y entonces a lo mejor en otras circunstancias no va a ser universal, y entonces es bien importante tener toda la perspectiva sobre lo que esto puede implicar. Especialmente porque ahora, después del coronavirus, estoy seguro que se va a hablar muchísimo de esto en muchísimos lados y que no les vayan simplemente a endulzar el oído. Y por otro lado, porque para que pase, como ya dijimos, va a tener que haber una superproducción acompañada de un crecimiento tecnológico, y aquí en México, desgraciadamente, ni en el desarrollo tecnológico ni en el de la producción nos está yendo muy bien recientemente. Así que si un día llega realmente a instaurarse el ingreso básico universal, va a ser bastante lejos de aquí de México, por lo que no nos va a quedar de otra que seguir chambeando todos los días, levantarnos de la cama e ir a ganarnos el pan de cada día. Escriban en sus comentarios cualquier pensamiento que tengan al respecto de este tema. Se me hace un tema súper importante, y si no se ponen muy intensos podemos tener una plática civilizada al respecto. No olviden seguirnos también en Instagram y nos vemos en la próxima.